Muy buen día, hermanos. Nos da mucho gusto el poder estar aquí un domingo más. Queremos alabar al Señor. Te invitamos a hacerlo pues, con un corazón dispuesto, donde estés, ahí en tu casa. Toma tiempo y alaba al Señor con nosotros.
mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portado de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las
casa, donde sea que nos estés viendo. Espero que estés muy bien, te mandamos un abrazo, te extrañamos y esperamos pronto verte de manera presencial también, pero pues damos gracias por la bendición que tenemos de estos medios de poder seguir estudiando su palabra y adorarle. Rápidamente algunos anuncios, recordarte que esta semana empezamos los grupos de conexión, los hombres el martes a las 7:30, las mujeres a las 7 de la noche. Estaremos estudiando los hombres el libro de Anclados en Jesús. Si tú deseas ser parte, contáctame, tengo un par de ejemplares que sobran. De igual manera, acércate, si tú quieres ser parte de esto y en este momento se te complica adquirir el material, también tú acércate. Lo importante es un corazón que busque a nuestro Señor. O de igual manera lo puedes conseguir en Kindle, que es la aplicación digital de Amazon, si te es más fácil también. Te esperamos este martes, vamos a comenzar martes 18 de agosto. Siguiente anuncio, el tema de las ofrendas. Igual si Dios, vemos cómo Dios nos llama a esto en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de ser partícipe, de llevar el evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar que nos reunimos y las personas que en él trabajan. Son los motivos que vemos básicamente en la Biblia. Aquí están los datos, si tú quieres hacer tu ofrenda de manera en una transferencia o en un depósito, ahí están los datos. Y dicho esto, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio en Éxodo capítulo 34, vamos a ver el día de hoy. Entonces, el título del sermón es Dios de nuevos comienzos, Dios de nuevos comienzos. Así que vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor antes de comenzar. Padre, te doy muchas gracias porque nos das el privilegio de estar frente a tu palabra, que nos da testimonio de ti, que nos santifica, que nos ilumina, pero también que nos instruye, nos redarguye, nos capacita para toda buena obra, Señor. Y en tu palabra, Señor, tenemos todo lo que necesitamos porque es tu palabra, Señor, lo que nos lleva a ti, Señor. Así que te ruego que nos des corazones entendidos, corazones enseñables, y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, nos guíe, nos muestre tu voluntad, y que sobre todas las cosas podamos verte a ti, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces estamos entrando a capítulo 34. A partir del capítulo 32 nosotros vimos al pueblo antes de que Moisés bajara del monte con las tablas de la ley, pero veíamos cómo en estos capítulos anteriores, cómo Moisés, cuando desciende del monte de haber estado 40 días y 40 noches con Dios, ve al pueblo entregado en un terrible pecado. Hicieron un becerro de oro y se postraron delante de él, y entonces veíamos que Moisés, al descender, rompe las tablas en símbolo de lo que estaba sucediendo en ese momento, que estaban quebrantando la ley de Dios, en este caso los primeros dos mandamientos de no hacerse Dios, no postrarse delante de otro Dios, sino hacer imagen de un Dios, y entonces es lo que estaba sucediendo ahí. La semana pasada veíamos en capítulo 33 cómo Dios, en su carácter lleno de gracia, anhela o los invita a tener una relación nuevamente con Él, y no solamente una relación como pasiva, sino una relación íntima. Dios les hace saber que los iba a llevar a la tierra prometida. Primero veíamos el capítulo pasado que les daría todas las bendiciones que les había prometido. Sin embargo, les había dicho que no iba a ir con ellos, y veíamos que el pueblo reaccionaba en arrepentimiento, buscaron a Dios con todo el corazón, se humillaron delante de Él. Después vimos a Moisés pidiendo tres cosas específicas para como restaurar esta relación. La primera era que le pedía a Dios que ahora le mostrara su camino, que fuera Él el que los guiara, y también le pedía que los santificara, que les permitiera ser este pueblo apartado de las demás naciones, y que lo que luciera en medio de ese pueblo fuera la presencia del Señor. Y finalmente veíamos que Moisés también le pide que le muestre su gloria, y entonces veíamos cómo Dios al final le dice: mira, Moisés, yo no puedo dejar que veas mi rostro, porque nadie ve mi rostro y vive. Sin embargo, yo pasaré delante de ti, te permitiré ver mi bondad, proclamaré mi nombre, pero no verás mi rostro. Y veíamos cómo hablaba de esta hendidura, que había una peña donde Moisés iba a meter, y entonces Dios pasaría delante de él. Ahora, capítulo 34 a lo mejor nos dejó o nos va a complementar una duda que muy probablemente podría quedar del capítulo 33. Una duda natural sería: bueno, ¿y Dios realmente va a perdonar su pecado? Porque Dios ya dijo que no iba a estar en medio de ellos, pero que aunque les iba a dar las bendiciones que les había prometido, ya no iba a ir con ellos. Pero Dios los perdonará. ¿Realmente
irá con ellos, volveré a estar presente cada día con ellos. Y yo no sé, mi hermano, en qué momento estés tú, pero de repente llegamos a este punto en el que hemos pecado tanto contra Dios, que hemos sido tan tercos, tan rebeldes, y venimos a Él en arrepentimiento, entendemos que Él nos perdona por el sacrificio de Jesús, pero de repente tenemos esta sensación como que Dios comienza a caminar con nosotros como un policía, como que nada más está esperando a ver si volvemos a caer, y realmente eso no es lo que vemos en la Biblia. Dios quiere caminar con nosotros como un padre cuida a su hijo, como un padre cuida a su hijo, y esto es lo que vamos a ver en capítulo 34. Veremos cómo Dios habla con Moisés y cómo Dios está dispuesto a renovar su pacto con una base, y ahorita vamos a ver cuál es la base para renovar este pacto nuevamente con el pueblo de Israel. Entonces comienza versículo 1 al 7, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte, de hecho no debe haber nadie en la montaña, tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus nietos y sus nietos. Padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Lo primero que vemos aquí en capítulo 34 es esta nueva oportunidad que Dios le está dando a Moisés. Le dice: mira, ven, así como te había dado esas primeras tablas y las rompiste como ese símbolo de que habían quebrantado la ley. Dios en estos primeros versículos es como que le está diciendo a Moisés: mira, les voy a dar una nueva oportunidad. Traen otras tablas, voy a escribir lo mismo que estaba escrito en esas primeras tablas. Así que ahora le dice: Moisés, prepárate, sube y preséntate delante de mí. En el capítulo anterior veíamos que Moisés iba a su carpa y entonces Dios descendía en forma de nube, y decía ahí algún simbolismo de que hablaban cara a cara como amigos. Pero ahora es distinto, porque lo que Dios está diciendo ahí en versículo 2 es que le dice a Moisés: prepárate ahora para tú subir al monte Sinaí. Y entonces recordemos que la última vez que Moisés estuvo ahí, Moisés se aventó ahí un buen rato, estuvo 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo Dios le mostró todo el plan acerca del tabernáculo, de la construcción, de los sacrificios que tenían que ofrecerse. Todo eso había pasado durante 40 días y 40 noches que Moisés ya había estado en la cima del monte Sinaí, pero Dios le está diciendo: de nuevo sube al monte, volveremos a comenzar, es momento de una nueva oportunidad. Sin embargo, la situación no cambia, hay algunas limitaciones como la vez pasada. Dice el versículo 3: nadie puede acompañarte, de hecho no debe haber nadie en la montaña, tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces hay limitaciones, le dice Moisés: únicamente tú puedes subir. Y en versículo 4 ya vemos a Moisés yendo a su cita con el Señor, podríamos decirlo así. Dice versículo 4: entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Dice, entonces ya Moisés está yendo allá, está con Dios. Y mis hermanos, es una foto impresionante de lo que está sucediendo aquí. Dios está comenzando nuevamente, está dándole ahora sí que como un reinicio, ¿no? Como que ya se había atorado la relación, como tu computadora se atora, parece que no está avanzando. Bueno, la reinicia, si aquí está reiniciando nuevamente Dios con este pueblo, y esto es impresionante. Y mis hermanos, tenemos un Dios que es un Dios de nuevos comienzos. La Biblia está llena de estas escenas. Mira lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 4. Dios le está hablando a este pueblo que está pecando, ya años más adelante está pecando, y entonces hay una porción muy fuerte de Dios que se ve aquí, y nos habla mucho de su carácter respecto a estas situaciones cuando nos alejamos. Dice versículo 4 de Isaías 1, dice: ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos,
Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Se han apartado de Él. La versión Reina Valera dice, se volvieron atrás. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Dios sabe cómo está nuestro corazón, mis hermanos, es una foto muy clara. Dios sabe la situación de nuestro corazón. Dios sabe exactamente dónde estamos. Las personas alrededor, y no sé tú, pero muchas veces nos hacemos expertos en actuar, ¿no? Y hasta en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, sabemos vender una imagen, sabemos actuar, sabemos hablar de cierta manera que hasta podríamos lucir espirituales, pero a Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Dios sabe la real condición de nuestro corazón, y cuando alguien lo ha abandonado, cuando alguien se ha vuelto atrás, cuando alguien se ha apartado de Él, Dios lo sabe. Ahora, el pueblo de Israel en ese momento, en el libro de Isaías, seguía presentando sacrificios. Mira lo que dice Isaías 1:11, cómo Dios le habla al pueblo. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Todo esto de repente veíamos, y en Éxodo de hecho vimos capítulos anteriores, cómo es que Dios ordenó esto, y Dios se deleitaba en la grosura de los animales, en estos sacrificios. Pero ahora les dice, estoy cansado. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? De hecho continúa diciendo, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Mi hermano, esto es realmente una advertencia tremenda en la palabra de Dios. Nosotros podemos estar actuando externamente espirituales, podemos estar yendo a la iglesia, podemos estarle sirviendo, pero en realidad estamos apartados de Él, y eso es algo que Dios no tolera, es algo que le hastía. Dice ahí literalmente en el versículo 11, decía, estoy harto de sus ofrendas quemadas. Aquí dice, ¿quién te pidió que vinieras a hacer esto? Y a lo mejor dices, pues Dios pidió eso, ¿no? Dios les había pedido que hicieran esos sacrificios y todas esas ofrendas, y a lo mejor dices, pues si Dios lo pidió, entonces se está contradiciendo. Definitivamente no, Dios lo pidió de esa manera, pero lo pidió bajo ciertos términos de acercarse, y ellos se están acercando, se están relacionando con Dios de una manera equivocada. En este momento era un pueblo que estaba depravado, se acercaban a Dios con sus manos sucias, sus manos llenas de pecado, y aún así se atrevían a ofrendarle o a servirle. Y entonces Jesús está citando más adelante en el Nuevo Testamento a Isaías, cuando habla a religiosos de ese tiempo, cuando dice esta porción famosa de que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Dios está diciendo, ustedes vienen con sacrificios, están aparentando que son muy espirituales, pero yo estoy harto porque sé que viven en pecado, y a mí no me pueden engañar. Es más, mira lo que dice versículo 13, dejen de traerme sus regalos sin sentido, el incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. ¡Wow! Es muy dura la advertencia que está diciendo aquí, y es algo que realmente debería examinar nuestro corazón y decir, realmente he llegado a este punto de creer que aparentamos ser espiritual, que cumpliendo ciertos ritos, ciertos días, ciertas actividades, entonces Dios se agrada de eso, a pesar de cómo se ha vivido en la intimidad. Pero mira lo que dice Dios, y Dios es un Dios de nuevos comienzos. Aún en esa situación tan terrible del pueblo de Israel, mira cómo Dios les da una nueva oportunidad. Dice versículo 16, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Lo que Dios está diciendo es, arrepiéntete, yo sé lo que tú eres. Por mucho que tú manejes una imagen súper espiritual y que aparentes cosas, yo sé lo que hay en tu corazón, sé lo que hay en tu intimidad, y a mí no me agrada que tú estés viniendo a mí a pesar de eso como si no pasara nada. Estoy harto de esos sacrificios, pero te invito a que abandones tus caminos, a que abandones tu pecado. Y entonces entendemos que Dios nos llama al arrepentimiento, y en cambio nos llama a otra cosa. Dice versículo 17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Le está diciendo, arrepiéntanse, hagan lo que tienen que hacer, aprendan a hacer el bien. Y mira, es algo duro esta situación, pero aún así Dios, este Dios experto, por eso la palabra dice claramente en Lamentaciones que su misericordia es nueva cada mañana, les está haciendo esta invitación. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Mis hermanos,
vemos a nuestro Dios dispuesto. La puerta está abierta y a lo mejor Dios te está diciendo el día de hoy: ven, ponte a cuentas conmigo. Yo puedo hacer que esos pecados, por muy pesados, por muy oscuros que parezcan, yo los puedo convertir en nieve, yo los puedo hacer blancos. Y esto es algo impresionante que vemos de nuestro Señor. Mi amigo, ¿sabes que Dios está dispuesto el día de hoy a perdonarte? A lo mejor tú has caído en religiosidad, en creer que haciendo ciertas cuestiones externas Dios es agradado, pero vemos a la luz de la palabra de Dios que Dios no se agrada que nosotros le sirvamos, le ofrezcamos nuestra vida, nuestras actividades bajo cualquier situación, sino que Él anhela de nosotros que tengamos un corazón correcto delante de Él. Y si Dios te está llamando a arrepentirte hoy, ten esta confianza que este mismo Dios que condena esas actitudes es el mismo Dios que nos ofrece perdón y reconciliación por medio de la sangre de Jesús. Por eso dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Es impresionante el abogado que menciona aquí, que es Jesús. Aquí Juan está hablando y diciendo: miren, yo les he escrito todo esto para que no pequen, pero si ustedes pecan, es decir, si ustedes han caído en alguna situación que no agrada a Dios, no vemos ahí que diga: pues ya no vengan a la iglesia, pues abandonen y mejor entréguense al pecado y ya. No dice eso. Juan dice: mira, si has pecado, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es ese abogado? Es Jesús, el que es verdaderamente justo. Y me encanta que diga eso, que Él es el que es verdaderamente justo, porque, mis hermanos, ninguno de nosotros podríamos pararnos delante de un Dios completamente santo, 3 veces santo, lo describe la palabra, el cual demanda una justicia perfecta para que nosotros podamos estar delante de Él. Pero es por este abogado justo, el que es verdaderamente justo, que dice la palabra que Él nunca pecó y que Él cumplió la ley desde que nació hasta que fue llevado a la cruz. Es este abogado por el cual nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios. Mis hermanos, lo que está diciendo Juan aquí es que Dios está tan dispuesto a tener estos nuevos comienzos cada día, que Él envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Él pagó la deuda literalmente. Por eso dice versículo 2 que Él es, que por Él tenemos nosotros, dice ahí versículo 2, bueno, dice que Él es nuestro abogado y Él es la propiciación de nuestros pecados. Es decir, no es que Dios se le olvidó, sino que Dios pagó por nuestros pecados por medio de Jesús. Es ese Dios tan tremendo, tan lleno de amor y de gracia, que Él mismo decidió asumir el castigo para entonces reconciliarnos con Él. Mis hermanos, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 y 5. Aquí está hablando Jesús a la iglesia en Éfeso. No está hablando a personas que no sean creyentes, está hablando directamente a una iglesia, en este caso a nosotros como creyentes. Y dice versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Regresa a Dios en esta confianza que tenemos este abogado que es verdaderamente justo, que también fue la propiciación o el pago por nuestros pecados, y que tenemos un Dios que, teniendo todos los argumentos para hartarse, olvidarnos y aventarnos al olvido, Él está dispuesto a comenzar nuevamente. Ahora, una pregunta natural sería: ¿y por qué Dios quisiera hacer esto? ¿Por qué Dios, como un pueblo que ha sido rebelde, que ha sido terco, que le ha hablado y que le ha sido muy paciente, por qué Dios tendría motivación para nuevamente comenzar con ellos? Versículos 5 al 7 de Éxodo 34 está la razón, está el motivo para esta decisión que Dios está haciendo respecto al pueblo de Israel y que hace también respecto a su iglesia el día de hoy. Dios está dispuesto a comenzar de nuevo, ¿en base a qué? Y es importante esto, porque podrías pensar: ay, pues Dios quiere volver a empezar, pues porque yo le convengo, pues porque tengo un buen de potencial, porque a lo mejor yo, como tengo facilidad de palabra, le conviene que como tenerme en su equipo, yo soy una persona muy valiosa, soy un campeón. Es por eso. Mira lo que dice versículos 5 al 7. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad.
yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces lo que hace Dios primero, versículo 6, es que Él proclama su nombre. Lo que está haciendo ahí es que cuando habla de que proclama su nombre, es que Él está mostrando su carácter. Lo que Él les dice es, vengan, pongámonos a cuenta, pero la base de esta disposición de yo volver a comenzar con ustedes, no son ustedes, no es su potencial, no son sus capacidades, es mi nombre, soy yo. Ahora Dios en este momento se está describiendo algo así, está diciendo, yo soy el Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, soy el juez de toda la tierra, de vivos y muertos. Dios podría decir eso, yo podría decirle, miren, yo conozco todo lo que tú haces, conozco tu corazón, conozco tu intimidad, tengo todo para destruirte porque yo soy juez y soy justo, y si yo hiciera eso, seguiría siendo bueno y seguiría siendo justo. Pero Dios se presenta de esta manera en versículo 6. El Señor pasó por delante de Moisés otra vez, proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Mis hermanos, estos son atributos de Dios que sería bueno que los tuvieras subrayados en tu Biblia y constantemente agradeciéramos por esto. Esta es la base, esta es la motivación por la que Dios está haciendo este nuevo comienzo con el pueblo de Israel. No es lo que ellos han hecho, no es nuestro potencial, no es nuestra capacidad, no es que le convengamos, sino que es para gloria de su nombre. Mira cómo comienzan presentándose cuando habla de que es Yahvé, el Señor. Me habla de este nombre en hebreo de Dios, y está hablando básicamente, cuando habla de Yahvé, habla de que es el yo soy. Ya estudiamos eso capítulos anteriores. Cuando dice soy Yahvé, el Señor, dice, mire, yo soy el autoexistente, yo soy el principio y el fin, nada comienza sin mí, nada termina sin mí, yo soy el alfa y el omega, yo he existido siempre y voy a existir eternamente, yo no necesito a nadie, yo no necesito de nada. Pero dice ahí, soy misericordioso, soy un Dios de compasión y misericordia. Es decir, esta misericordia es muy común, que dice que no te dan lo que mereces, pero también podemos hablar de un amor desinteresado, que ama a pesar de lo que sabe que va a recibir, que es traición, que es infidelidad, y entonces es lo que estamos viendo ahí. Dice ahí que también es un Dios de compasión, nos habla de esta clemencia, de mirar con favor y entonces favorecer a alguien que es menor que él. Es por decirlo así, como el amor que tiene un superior sobre un súbdito, alguien que tiene mucho poder que frente a alguien que no tiene ningún poder, y entonces muestra favor, muestra amor y muestra clemencia. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de compasión. Además dice ahí, soy lento para enojarme, es decir, es un Dios que es lento para la ira, es paciente. Yo no sabes cuántas gracias doy a Dios por ser lento para la ira, por haber sido tan paciente conmigo. Imagínate y reflexionen lo paciente que ha sido contigo cada día, en cada momento. Él ha detenido su juicio contra nosotros a pesar de que le hemos ofendido tanto tiempo, y entonces vemos que Él es lento para la ira. Ahora, yo puedo ver esto y lo entiendo perfectamente porque yo soy lo opuesto, ¿no? Tú vas manejando y de repente ya sabes, vas en un ritmo natural, y a veces no es que se te atraviese, pero sobre todo en esta carreterita de Quisquiapan hacia Pollos Querétaro, que es de doble sentido, de repente tú vas en una velocidad moderada, pero se te atraviesa un camión de carga, y entonces el camión va a 20 kilómetros por hora, y entonces ahí comienza a enardecer, ¿por qué no se quita? Te está obstruyendo el paso. Bueno, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es que Dios no es como nosotros. Él es lento para la ira, Él es lento para enojarse, y eso es algo que tendría que traer tremenda esperanza para nosotros. Yo no sé el punto en el que estés el día de hoy, pero déjame decirte que si Dios te ha puesto a que escuches su palabra, es para que entiendas que Él es lento para enojarse. Sin embargo, Él quiere extenderte misericordia, quiere extenderte compasión, y de hecho dice al final, estoy lleno de amor inagotable y de fidelidad. Mis hermanos, este amor inagotable, ¿te imaginas? Otra vez, es como este manantial de donde surge agua y agua y agua y nunca se acaba. Bueno, aquí está diciendo, su amor es esto, es inagotable. Todos los días tenemos su amor y su fidelidad. Mis hermanos, Dios es un Dios digno de confianza. Nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente, no por lo bueno que somos, sino por los méritos de Jesús.
entendiendo que Él es digno de confianza. De hecho, la palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Pero Él es fiel, mis hermanos, y dice ahí: yo derramo amor inagotable, versículo 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, dice aquí que guarda misericordia. ¿Por qué? Veamos versículo anterior: porque tiene un amor inagotable. Ahora, esto es importante. ¿Sabes cuántas veces Dios está dispuesto a comenzar nuevamente contigo? La respuesta es clara, es un amor inagotable, es decir, cada mañana su misericordia es nueva, cada mañana es un nuevo comienzo con el Señor. Y si hoy estamos aquí, es por su amor inagotable, es por su misericordia. Y por eso termina, bueno, ahí dice el versículo 7: perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios está describiéndose a sí mismo, le está diciendo: Moisés, yo quiero volver a empezar con ustedes, no porque ustedes lo merezcan, no porque yo lo necesite, no porque tengan potencial, sino para que vean todo mi carácter. Y todo esto que está hablando de este amor, de esta compasión, de esta misericordia, ahora termina diciendo: perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad nos habla cuando hay algo torcido, algo chueco, algo que a lo mejor probablemente a veces tú ni sabías, pero ibas en una situación incorrecta, que es pecado, que no agrada a Dios. Bueno, Dios lo perdona. Cuando habla de rebelión, habla de un delito contra una verdad que tú ya conoces. Es decir, Dios ya te ha hablado, sabe lo que tienes que hacer, pero vas en contra de eso, bueno, estás cometiendo una rebelión. El pecado nos habla de errar en el blanco. La definición de pecado es errar en el blanco. Entonces es como un tiro al blanco. Cuando tú lanzas algo y no das, ahora sí que en el centro, tú estás errando en el blanco. Bueno, nosotros, al haber sido creados por Dios y para Dios, nuestro propósito en la vida es dar gloria a Dios. Cuando tú estás viviendo para una cosa que no es la gloria de Dios, entonces tú estás errando en el blanco. Tú no estás dando donde tendrías que dar o para lo que fuiste creado, y entonces eso es pecado. Eso es pecado. Ahora, me encanta que Dios le está expresando todo su carácter a Moisés y le dice: mira, yo perdono todas estas cosas. Y mi amigo, a lo mejor tú te encuentras en esta situación y tú dices: ¿cómo me voy a acercar a Dios? ¿Cómo Él me va a perdonar si he sido yo tan malo? Si he errado en el blanco, si he estado todo torcido, mi vida ha sido una completa rebelión. Bueno, aquí Dios te está hablando y te está diciendo: yo perdono esa iniquidad, esa rebelión y ese pecado. Pero también dice ahí algo fuerte a la mitad del versículo 7. Dice: pero no absuelvo al culpable. No absuelvo al culpable, dice la Reina Valera, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Entonces nos habla aquí de que el culpable es culpable delante de Dios y debe pagar su pecado. Pero mis hermanos, en Cristo nosotros podemos ver cumplido esto, que no es que Dios nos perdona y que no pasa nada, ya somos pecadores y entonces ya de repente se le antojó como que, ya qué flojera, ya vente, eres inocente. No, hubo alguien que pagó ese castigo. Dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Nosotros podemos pararnos delante de Dios ya no como culpables, sino por justos, no porque seamos buenos, no porque Dios nos haya como perdonado nada más, porque sí, sería algo que contradeciría la palabra, sino porque hubo alguien que pagó nuestra deuda y fue Cristo el que pagó nuestra deuda. Por eso dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Ahora, la última parte del versículo 7 creo que ha causado controversia y ha causado incluso confusión dentro de la iglesia cristiana. Dice ahí: pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia será afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces, a partir de esta porción se ha generado algo que se conoce como maldiciones generacionales. Y de repente llegan contigo, y entonces hasta cristianos bien intencionados te empiezan a aconsejar algo así como de: mira, lo que pasa es que tú tienes que romper las maldiciones de tus abuelos, de tus bisabuelos. A ver, ¿qué hacía tu abuelo? Me dijiste que a tu abuelo le gustaba ahí leer, que leyeran las cartas y la mano y todo eso. Pues es que por eso tú estás mal, te va a ir mal. Tienes que romper maldiciones generacionales. Pero mis hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios de esa manera, ya no parece Dios como padre, sino más bien parece un padrino. Algo así como de: mira, yo me voy a cobrar con tu hijo, con tu nieto, con tu bisnieto. Y de repente eso es algo que contradice lo que menciona ahí, porque dice
que Él guarda misericordia a millares, o que su amor es inagotable a 1000 generaciones, y que Él perdona rebelión, iniquidad, en el mismo versículo. Ahora, Dios es tan claro en esto que dice Deuteronomio 24:16: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. Y entonces no hay una forma de que es que mi papá fue tan malo y mató tantas personas, hizo todo eso. Pues evidentemente yo también estoy condenado a pagar por sus pecados. Dice aquí que cada uno morirá por sus pecados. Mis hermanos, cada uno es responsable delante de Dios. Ahora entendemos que cuando nosotros ponemos esta situación de las maldiciones generacionales para evadir nuestra responsabilidad del pecado, es lo que estamos haciendo, que nosotros no estamos tomando una responsabilidad de llevar nuestro pecado a Jesús, y entonces estamos aventando la culpa hacia alguien más. Muchas situaciones que suceden dentro de la iglesia, y que es triste esto, es personas que por ejemplo batallan con adicciones, y es muy fácil decir, no, pues yo soy borracho por el gen de mi papá o de mi abuelo, entonces es una maldición generacional y tienes que romper esa maldición. O alguna situación también de, pues mira, es que yo soy áspero, yo hablo muy feo y ofendo, o soy un papá ausente, pues porque así es lo que me tocó, porque lo heredé de mi papá, es una maldición generacional. O mujeres, es también muy común decir, pues es que yo soy iracunda, a mí me cuesta someterme, a mí me cuesta mantener algo, yo cuando algo no me gusta ya lo boto, porque así era mi mamá, así era mi abuela, y es una maldición generacional. Y de repente es muy claro que lo que no queremos es hacernos responsables de nuestro pecado. El día de hoy es muy fácil llamar al pecado maldiciones generacionales, llamarle espíritus de esto y de lo otro, pero todo lo hacemos para evadir nuestra responsabilidad. La palabra de Dios es muy clara, dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, de repente el atarnos a este tipo de clichés, a este tipo de sistemas religiosos, de decir es que tengo que cortar esta maldición o esta otra, es algo que es completamente antibíblico. La palabra dice que ahora somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Dice Juan 8 también que al que el Hijo libertar es realmente libre, es verdaderamente libre. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo aquí es, cuando Cristo abre tus ojos y te trae hacia Él, que te da la fe, ahora tú eres una nueva criatura, todo queda atrás. Es muy distinto que tú puedas batallar y decir honestamente, yo batallo con este pecado, batallo con falta de sumisión, batallo con ira, batallo con adicciones, batallo con todo este tipo de cuestiones, pero llamarle al pecado como es, no evadir responsabilidades detrás de estos clichés que no son bíblicos. Ahora entiendo, y digo esto porque esto como de clichés o de refranes, porque desde aquel tiempo se utilizaba entre el pueblo de Israel como una especie de refrán o de dicho, esto de las maldiciones generacionales. Mira lo que dice Ezequiel 18 del 1 al 4. Dice: luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio? En la Reina Valera dice ese refrán, ese proverbio acerca de la tierra de Israel, que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. O sea, había este refrán entre el pueblo que decía: mira, es que mi papá pecó y vivía y hacía esas cosas, y entonces yo estoy viviendo las consecuencias de ese pecado. Eso quiere decir, es lo que está hablando aquí, de que los papás comían estas uvas agrias, entonces los hijos tenían este malestar dentro de su boca. Pero dice versículo 3: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Es la que morirá. Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces lo que podemos deducir aquí, fue como manera de paréntesis, es que esto de las maldiciones generacionales no es bíblico, no viene de la Biblia, es más psicología, de decir este rollo como de mí, es que para sanar tienes que retroceder, tienes que ir a cuando tenías 4 años, cuando te hablaron mal, cuando te pasó esto. Eso es psicología. Lo que necesitamos es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pedirle que nos dé un corazón nuevo, que nos conceda ser estas nuevas criaturas y entender que todo eso ha pasado y ahora tenemos una nueva identidad en Él. Pero es glorioso el saber que Dios, a la luz de esto, está dispuesto a volver a empezar con nosotros cada día, no en base a lo que nosotros hemos hecho,
no en base a nuestro potencial, no en base a que le convenimos, sino en base a quién es Él, a su compasión, a su misericordia, que es lento para la ira, que tiene amor inagotable, que guarda misericordia y amor a millares. Mis hermanos, es algo impresionante lo que vemos aquí. Dios está diciendo: yo quiero volver a comenzar contigo, no porque tú lo merezcas, no porque tú me convengas, sino porque yo soy un Dios clemente, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, y quiero desplegar mi gloria por medio de ti, por medio de ti. Así que a lo mejor tú estás en ese caso, que has pecado contra Dios, que estás sumido a lo mejor en una tristeza inagotable, que te sientes ya fracasado, con mucha vergüenza delante de Dios, y a lo mejor dices: ya Dios ya no me puede perdonar, ¿cómo voy a regresar a ella? Ya no hay salvación para mí. Créeme una cosa, a la luz de lo que estamos viendo, Dios está dispuesto a comenzar el día de hoy. No importa si te alejaste hace una semana, hace 2 meses, hace 10 años, Dios está dispuesto a comenzar en base a lo que Él es, en base a su carácter, no en base a nosotros. Mira cómo reacciona Moisés, versículo 8 y 9. Al instante, míralo todo lo que Dios le dijo. La reacción natural de Moisés al ver todo el carácter de Dios. Dice: al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. ¿Qué otra cosa puedes hacer ante un Dios tan tremendo? Dice el versículo 9: entonces dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Entonces, lo primero que hace Moisés es adorar a Dios, se postra delante de Dios. Entonces estamos viendo aquí que Moisés se inclina delante de Él. Mis hermanos, es una foto de lo que es nuestra vida delante de Dios. Este es nuestro llamado, a inclinarnos delante de Él, a adorarle, a pasar tiempo con Él, a sus pies cada día. ¿Por qué? Por lo que ya tenemos en Él, por lo que Él ya hizo, por lo que Él es, y es lo que estamos viendo aquí en Moisés. Y entonces Moisés le dice esta petición: Señor, somos tercos y rebeldes. Le está diciendo: Señor, reconozco que somos lo que tú dices. Moisés no se pone a debatir de: ay, no, pero pues es que también esto y lo... Él entiende: si Dios dice que soy terco y rebelde, somos tercos y rebeldes, y tú lo dices de verdad. Y entonces le dice: si de verdad cuento con tu favor, le dice a Moisés: yo sé que contigo es porque ha hallado gracia nada más. La verdad, sí es un favor el que Dios nos hace, mis hermanos. Nos debemos completamente a Él. Y Moisés entiende y le dice: mira, sé que es pura gracia, sé que es por tus méritos y no por mis méritos. Pero entonces ahora le pide: mira, si de verdad ha hallado gracia, no le dice a Moisés: entonces si ha hallado gracia, dame un caballo y carruajes para caminar a la tierra prometida, porque soy hijo del rey y merezco lo mejor. No dice eso. La petición que hace Moisés es esta: te ruego que nos acompañes en el viaje. Perdona iniquidad y pecado. Perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados. Le está rogando: Señor, te pido que nos acompañes en el viaje. ¿Te entiendes ahora cómo Moisés está tomando esta actitud? Mis hermanos, cuando Dios se revela en nuestra vida, al entender el carácter de Dios, este Dios compasivo, este Dios misericordioso, este Dios que nosotros venimos y reconocemos que hemos sido tercos y rebeldes, y que es únicamente por su gracia que no hemos sido consumidos. De repente, no sé tú, pero deberíamos identificarnos con Moisés y cada día pedirle, rogarle que Él nos acompañe en este viaje, en este caminar, y que entonces también constantemente nos esté limpiando y nos esté perdonando de nuestro pecado y de nuestra iniquidad. Y mira la reacción del carácter de Dios. Dios pudo haberle dicho: ¿sabes qué? Ya no te creo, ya me han dicho muchas veces. Pero mira lo que sucede con Dios. Versículo 10: el Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Entonces, la neta es que la primera frase ahí me deja sin palabras. Dice: yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Es impresionante Dios diciéndole: ok, trae las tablas, vamos a comenzar de nuevo. Y aquí veo a Dios diciendo: ok, yo haré este pacto nuevamente con ustedes. La verdad, yo veo al pueblo de Israel y me veo a mí y digo: yo no haré un pacto ni conmigo mismo. Yo me conozco y muchas veces he prometido, he pactado, he dicho, bueno, no pactado, pero me he querido comprometer a hacer algo, y realmente por causa de nuestro pecado dura muy poco eso. Yo digo: ¿cómo Dios se atreve a volver a pactar con ese pueblo? ¿Cómo Dios, que
quisiera darme una nueva oportunidad cada día. Pero aquí Dios está mostrando ese carácter paciente, ese carácter de nuevas oportunidades, de su misericordia nueva. Y entonces dice versículo 10 ahí dice: realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Mis hermanos, hay algo impresionante que Dios sigue haciendo el día de hoy. Y aquí lo que estamos viendo es que dice: todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. Lo que está diciendo aquí Dios es: mira, yo quiero que por medio de ti vean todo el despliegue de poder que yo tengo. Lo que está diciendo aquí es que, mira, yo voy a estar con ustedes, voy a realizar estos milagros únicamente para que todos vean que yo soy un Dios misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, y que en verdad todo el mundo me conozca. Dice al final ahí: y el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Mis hermanos, cuando Dios nos salva, yo no sé, y espero que sea tu caso, que puedas ubicar no un religiosismo de ir a la iglesia tanto tiempo, y desde que mis papás iban yo iba, sino un punto de decir: hubo un antes y después de Cristo. Hubo un momento donde Dios me salvó, donde Dios me extendió su misericordia, y entonces yo comencé a ver cómo hubo un cambio, cómo hábitos, cómo cosas que yo deseaba, cómo por medio de su poder hubo un cambio dentro de mí. Mis hermanos, es impresionante ver todo el poder de Dios desplegado en una persona cuando una persona se arrepiente y entonces comienza a caminar acorde a la palabra de Dios. No de manera perfecta, lo hemos dicho, por causa de nuestro pecado, pero sí un entendimiento que hasta las personas que lo rodean dicen: oye, ¿a ti qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Te lavaron el coco? ¿Ya te metieron ideas? De repente es porque hemos visto el poder a través de esa persona. A mí me preguntan a veces como pastor, y es muy común que dicen: oye, ¿qué ha sido lo más loco que has visto como pastor, así como alguna obra sobrenatural? Y yo siempre digo esto: mire, el mayor milagro que yo he visto donde veo el poder de Dios derramado completamente es el dar vida espiritual a alguien muerto. Es el ver una persona transformada, pasar de odiar a Dios, de estar ajeno a sus caminos, para ahora estar anhelando a Dios y caminando acorde a Él. Ahora, a partir del versículo 11 al 26, Dios va a hablar de algunos mandamientos. Dice versículo 11: pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno. Ahora, no va a ser muy distinto a todo lo que ya ha dicho en el pasado. Dios va a repetir algunas situaciones de fiestas, de ofrendas, del día de reposo, pero lo podemos definir, yo lo resumí como en dos partes. La primera les va a hacer como hincapié de ya guárdense de religiosidad, ya no estén nada más cumpliendo externamente, sino más bien tengan una relación conmigo sincera. Mira lo que dice el versículo 11: pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no ser tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio, y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido, es lo que está diciendo ahí. Lo primero que Dios le dice es: no vayan en pos de otros dioses, no sean más religiosos, no se acerquen a mí cuando ustedes quieran, como se les acomode, ni de la manera que sea más fácil para ustedes, sino que realmente sean sinceros, vengan con un corazón entregado. Pero para no hacer eso, entonces era importante lo primero, versículo 11: pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Lo que está diciendo aquí es: tú ves ese cuadro
y dices, ¿qué onda? Se van a enfrentar a un buen de vatos, ¿cómo le van a hacer? Es algo imposible para ellos expulsar a todos esos pueblos de la tierra donde Dios los llevará. Y definitivamente es lo que vemos ahí. Lo que está diciéndoles Dios es, mira, yo voy a hacer lo que tú no estás capacitado a hacer. Mis hermanos, con nosotros es lo mismo. Dios solamente puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso dice la palabra que lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué es imposible para nosotros? Bueno, es imposible para nosotros derrotar el pecado, pagar por nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, así como para el pueblo de Israel era algo impensable terminar con estos enemigos, también para nosotros el más grande enemigo que tenemos es el pecado. Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, por tanto necesitamos a un Salvador, y es Jesús. Después dice versículo 12, ten mucho cuidado de no ser tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Está diciendo, mira, no hagas alianza con personas que no sean del pueblo de Israel. Más bien, derriba sus dioses. Y dice ahí al final, porque yo soy Dios celoso. Y de repente escuchamos esta palabra celoso y como que nos incomoda, ¿no? Como que, ay, ¿qué onda con esto? ¿Cómo que Dios es celoso? Nos acordamos a lo mejor de nuestra época como puberta. Bueno, espero ya Dios haya tratado eso contigo y no estés batallando con celos en este tiempo, pero mucho pensamos como cuando éramos pubertos y que entonces como que la chavita que te gusta le está hablando al otro chavo, y entonces tú te pones celoso y haces berrinche y te vas y no le hablas. Pero la verdad es que esa no es la manera como Dios se quiere dar a conocer como celoso. Lo que Él está diciendo es que Él es cuidadoso de su pueblo. Él no quiere compartir con nadie lo que ya Él les dio. Moisés le pide que los tome como una posesión, como una posesión preciada, y entonces aquí Dios les está diciendo, mira, yo no quiero compartirte con nadie más. Yo quiero que toda tu adoración por lo que ella hizo sea para mí, dice Dios. Mis hermanos, si tú te has arrepentido y has creído en Jesús, ahora tú le perteneces. Y tenemos a un Dios que es celoso. ¿Por qué? Porque Él dio todo por nosotros, nos ha comprado con su sangre. Es algo simple de entender, es algo muy simple de entender. Ahora, Dios es celoso porque es su pueblo y quiere tener el primer lugar delante de ellos. Mis hermanos, esto es una advertencia tremenda, y es porque ellos vienen en un contexto de que vienen de adorar al ídolo, al becerro de oro, y muchas veces nosotros tendemos a inclinar nuestra adoración, nuestros afectos hacia muchas cosas que no son Dios. Nos damos enteramente, buscamos nuestra identidad, buscamos el amor, buscamos el afecto, buscamos la aprobación y la aceptación en algo que no es Dios. Mis hermanos, muchas veces lo ponemos esos afectos en nuestro esposo, y entonces estamos tan clavados en que nuestro esposo sea tan espiritual, que como no lo es que no es tierno, es que no me ama. Hay esposas que viven frustradas, pero en realidad es porque han quitado a Dios de saber que en Él tienen este amor inagotable, esta fidelidad, esta ternura, y han colocado a su esposo como su Dios. De la misma manera, el hombre busca esta aceptación, esta identidad en que su mujer le honre y le agradezca por todo lo que hace, pero de repente olvida que en Dios tiene ya toda la aceptación únicamente por los méritos de Jesús, que Él nos ve como sus hijos amados, y empezamos a buscar o idolatrar o adorar algo que no es Dios. Y mis hermanos, Dios es experto en quebrar ídolos porque es un Dios celoso, porque anhela toda nuestra adoración. Para Él fuimos creados, para su gloria, y es por eso que lo mejor que Él puede hacer, aunque muchas veces nos duele, es quebrar estos ídolos. Ahora, lo que vemos aquí es que Dios está dispuesto a empezar nuevamente en base a sus méritos, no en base a los nuestros. Pero cuando Él quiere que volvamos a empezar, Él quiere una entrega total de nosotros. Él no quiere que algo estorbe en nuestra devoción, en nuestra relación contigo. Así que, mi amigo, a lo mejor es tiempo de derribar cualquier cosa o cualquier Dios que se haya levantado, que esté delante de ti, que te esté estorbando en tu adoración y en tu devoción a Dios. A lo mejor Dios te está hablando de quitar situaciones de programas, de televisión, de amistades. Puede haber un sinfín de cuestiones. Jesús es radical en este tema. Mira lo que dice Mateo 5, 29 al 30. Dice:
cuidado, dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo vaya al infierno. Jesús habla de decisiones radicales. Está hablando aquí de un tema del adulterio, versículos anteriores, pero creo yo que aplica completamente a cualquier pecado. Por eso la Biblia también dice otras porciones que no proveamos para los deseos de nuestra carne. Aquí Jesús no está diciendo como agarra un cuchillo y literalmente córtate la mano. Eso no sería algo que realmente concordara con el carácter de Dios, pero aquí sí está hablando de que aquello que esté tomando tu tiempo para tu devoción, para tu relación con Dios, es momento quizá de tirarlo, de alejarlo. Y lo decía, pueden ser personas, conversaciones, programas, a lo mejor es tu teléfono, a lo mejor personas han dicho honestamente, mira, yo mi computadora no puedo estar a solas en un cuarto porque soy muy tentado y me está proveyendo para pornografía, para chats o conversaciones que no agradan a Dios y me están llevando a pecar. Entonces lo ponen en lugares públicos o toman situaciones que realmente son radicales y podrían parecer radicales, pero Dios nos está llamando a esto. Mis hermanos, Dios está comprometido antes que con nuestra felicidad, con nuestra santidad. Antes que con nuestra felicidad, con nuestra santidad. Y Jesús nos conoce, Dios sabe. Y mi hermano, si tú no matas el pecado te va a matar a ti. Eso es algo que vemos en toda la Biblia. El pecado, cuando tú lo dejas que crezca y que crezca, el riesgo no solamente es que te destruye a ti, sino que destruye a tu familia entera, destruye a los que te rodean. Así que Dios les está hablando, dejen de hacer eso, tomen decisiones radicales. Dice versículo 18 al 26. Ya les habló como de, mira, ya no se relacionen con eso, guárdense en santidad, procuren estas situaciones. Pero ahora dice el versículo 18, deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro podrás pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito, pero si no pagas rescate para recuperarlo tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. 3 veces al año todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor Dios de Israel. Yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio, para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura, tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Entonces, la segunda parte, después de dar mandamientos, también habla aquí de cómo relacionarnos o cómo relacionarse el pueblo de Israel con Dios. Le dice ahí, comienza hablando de celebrar el festival de los panes sin levadura, y hablábamos de que en esa fecha, lo menciona ahí, se celebraba la salida de Egipto. También habla de los primogénitos que tenían que redimirlos. Todo eso ya lo estuvimos viendo semanas atrás. Tú puedes igual checar ahí las predicaciones en YouTube si apenas nos estás sintonizando, pero ya explicamos lo que eran esas fiestas también. Dice versículo 20, nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Básicamente ahí estuvo hablando de una o de otra manera, le está diciendo, mira, nunca vengan delante de mí con las manos vacías. Ya hablábamos semanas anteriores que el hecho de que Dios espere una ofrenda no es que la necesite, Él es dueño de todo, sino que es una muestra o un recordatorio de lo bueno que Él ha sido, de que nosotros podemos dar, podemos traer delante de Él porque Él ha sido bueno. Luego habla también, no solamente estamos hablando ahí de temas materiales, sino que está hablando incluso de llevar su familia. Está hablando en nosotros, Nuevo Testamento, de nuestro cuerpo, de darnos enteramente a Él. Luego habla del día de reposo, versículo 21.
Dice que guarden el día de reposo o este séptimo día, que dejaran de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Entonces nos habla aquí, ya hablamos del día de reposo, que nosotros no es necesario guardarlo como tal, como esta obra que hacen los judíos, porque entendemos que nuestro reposo está en Cristo y nosotros todos los días reposamos de relacionarnos con Dios en base a nuestro rendimiento, reposamos en Jesús, que es por Él que nosotros somos aceptados y amados. Es ese descanso que tenemos, pero sí nos habla Dios de este patrón de guardar un día, de que aún Dios guardó ese día, después de que en 6 días creó los cielos y la tierra, el séptimo día descansó. Ahora, esto es importante y creo que a mí me hablaba mucho en esta preparación del sermón, porque creo yo que sí Dios marca muy claramente este día de guardarlo también para Él. Incluso ahorita por las situaciones no es tan fácil que todos estemos congregados, pero definitivamente es algo que Dios se agrada. Muchas veces la palabra de Dios nos habla de que no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre, más viendo que el día de que Él vuelva se acerca. Y mis hermanos, esto es un importante, porque ahí dice, ni siquiera cuando esté la temporada del arado y la cosecha. A veces puedes pensar como de, no, es que ahorita me está yendo súper bien, ¿cómo yo voy a sacrificar ese día? Mejor otro día, ¿no? ¿Cómo voy a ir ese día de buscar a Dios? Y aquí Dios le dice, mire, incluso en el mejor tiempo ustedes deben de guardar ese día. Mis hermanos, quiero decir esto, puede haber falsos creyentes congregándose. Hemos dicho, el venir a la iglesia no salva, eso puede ser algo externo. De hecho ya vimos versículos anteriores. Puede haber falsos creyentes, puede haber personas que son lobos y que vienen a congregarse y que creen que están bien delante de Dios. No es eso lo que nos pone bien delante de Dios, es únicamente Jesús. Puede haber falsos creyentes congregándose, pero no puede haber verdaderos creyentes que no se congreguen. Un verdadero creyente va a anhelar estar delante de Dios en su iglesia, con su pueblo, adorándole, conociéndole. Entonces es importante que Dios también establece esto desde aquel tiempo. Y entonces continúa diciendo versículo 23, habla aquí, es algo, 3 veces al año todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano. Aquí habla muy claramente, dice todo hombre, obligaba al hombre 3 veces delante de él. Y no es como un tema de que ya iba el hombre 3 veces en todo el año y pues órale gorda, ya cumplí, ya vine las 3 veces. No está hablando de eso, sino que está dando aquí una importancia al rol del hombre. Mis hermanos, como hombres hemos sido llamados a ser estos líderes incapaces, imperfectos, pero ciertamente cumpliendo con lo que Dios nos ha llamado, de venir delante de Él, de presentarnos delante de Él constantemente. Muchas veces esto pareciera que es rol de la esposa o de la mujer, como que ella se encargue de lo espiritual, yo tengo que chambear y ella se encargue de mis hijos. Pero aquí vemos que es Dios llamando al hombre, es Dios llamando al hombre. Y mira la promesa que les da. Dice, yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras te presentas al Señor tu Dios esas 3 veces al año. De repente decimos que ¿cómo voy a descuidar yo el trabajo, otras situaciones como hombre, si yo soy el que tengo que trabajar, traer sustento? Y entonces ¿cómo voy a guardar? No, eso le toca a mi mujer. Pero aquí está diciendo, mira, esta es una promesa. Dios literalmente va a hacer ciega tu tierra para otras personas. Él va a cuidar de ti, Él va a proveer para ti, pero nosotros somos llamados a creer y descansar en que Él nos ha llamado primeramente a encargarnos de nuestra familia. Dice el versículo 25, no ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura, tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Básicamente, Dios les está dando esta nueva oportunidad, pero les está diciendo, mira, ya no vengas con tus sacrificios con levadura. Ya estuvo bueno de vivir esta doble vida, y es triste el día de hoy como iglesia. Somos muy dados, somos tentados. Yo como pastor también soy tentado a vivir esta doble vida cristiana, de venir y presentar sacrificios, y creer que porque vengo a la iglesia y predico y a lo mejor sirvo en alguna situación, pero realmente estamos llenando de pecado nuestro servicio. Y aquí Dios les está diciendo, mira, ya abandona eso, no ofrezcas tus sacrificios con este tipo de pecados. Si tienes algún pecado, arrepiéntete, confía en el carácter misericordioso y en este abogado que tenemos en Cristo.
pero no creas que está pasando inadvertido tu pecado. No creas que va a ser así, porque a esta porción de la Biblia, Mateo 7, 21 al 24, dice Jesús: muchos aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y Jesús les dice: mira, yo nunca los conocí, apártense de mí, son hacedores de maldad. Ustedes practicaban la iniquidad, probablemente externamente hicieron muchas cosas, impactaron a muchas personas, fueron de mucha utilidad, pero en la intimidad ustedes siempre vivieron en pecado, siempre abrazaron el pecado, no hubo una confesión, no hubo un arrepentimiento. Y entonces dice Jesús: yo nunca los he conocido. Es lo que está diciendo aquí. Termina versículo 27 al 28. Después el Señor le dijo a Moisés todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Aquí Moisés estuvo otra vez 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Tú dices: no, ¿cómo aguantó? No se deshidrató, no cayó desvanecido. ¿Quién lo estuvo sosteniendo? ¿Quién estuvo con él? Estaba solo. Mis hermanos, es una foto muy muy clara que es Dios el que le está sosteniendo. Si Dios te ha hablado el día de hoy, te ha llamado a arrepentirte, a abandonar tu apariencia, tu exterior, y que vengas con un corazón realmente arrepentido, entendiendo que es su misericordia, es su gracia lo que nos sostiene, que es un Dios de nuevos comienzos, no porque te necesite, no porque lo merezcamos, sino por su gracia, y eso nos lleve a postrarnos y adorarle y decirle: Señor, tómame, hazme tuyo, transforma mi corazón, y que Dios te diga: vamos a comenzar de nuevo, te limpiaré, ya Cristo pagó por ti, y ahora quiero no solamente que vengas a mí, sino que te entregues completamente a mí, que tomes decisiones radicales probablemente, y cuando tomes esa decisión, la pregunta natural es: ¿pero quién me va a sostener? Lo he intentado muchas veces, 3, 4 días, 5 y vuelvo a caer. Lo que estamos viendo aquí es: apóyate en Jesús, fundamentate en Él. Él va a sostenerte cada día. Pídele que te sostenga, que su Espíritu Santo te llene cada día, que por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, Él te sustente, porque Él ha prometido estar contigo, estar con nosotros, estar con todo aquel que ha creído en Él todos los días hasta el fin del mundo. No es una cuestión de echarle ganas, sino una cuestión de reconocer nuestra incapacidad, venir y abrazar este carácter tan tremendo que hemos visto de nuestro Dios, y entonces pedirle cada día que Él nos fortalezca por medio de su Espíritu, de su palabra. Y así como Moisés estaba aparentemente solo, pero podemos ver que estaba Dios con él, podamos entender y decirle: Señor, yo sé que no merezco estar delante de ti, pero gracias porque Cristo pagó ese castigo, gracias porque en Cristo tú me aceptas, y gracias porque en Cristo tú me sostienes para andar de una manera que te agrade. Así que vamos a dar gracias por este tiempo, Padre. Gracias por este pasaje, gracias por tu palabra, gracias por tu carácter, gracias porque eres lento para la ira, gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, gracias porque eres compasivo, gracias porque tienes un amor inagotable, Señor, gracias porque es una foto muy clara que tú tampoco pasas por alto al culpable, sino hubo quien tomó ese lugar que nosotros merecíamos por causa de nuestra culpabilidad, para entonces hoy ser vistos como justos, porque es este abogado verdaderamente justo el que nos justifica, que es Jesús. Te damos muchas gracias porque teniendo todos los argumentos hemos sido tercos, rebeldes, hemos estado en iniquidad, en pecado y en rebelión, y teniendo todos los argumentos para que nos deseches y te hartes de nosotros, Señor, hoy nos muestras la severidad, lo importante que es el que tengamos un corazón correcto delante de ti, que nos despojemos de toda religiosidad y apariencia, Señor, y vengamos con un corazón arrepentido abrazando tu carácter y tu persona, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres lento para la ira, tú eres grande en misericordia. Te damos gracias por tu amor inagotable, porque no solamente nos salvas, sino que nos hace nuevas criaturas, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor, para andar en una manera que te agrade, que te honre, que te refleje, Señor. Y gracias porque esto es algo que nosotros no podemos hacer, pero así como Moisés, tú le sostenías, Señor, te pido que tú nos sostengas y nos fortalezcas y nos establezcas, como dice tu palabra, cada día. En tu nombre oramos, Jesús.